Infinite capítulo 15 y 16. Fitzroy conseguir el dirigible de la primera dama estaba resultando mucho más difícil la segunda vez en comparación con la primera. Aunque parecía haber un patrón en lo que respecta a sus intentos de escapar y el suministro aparentemente interminable de personas que intentaban matarlos. Ahora que Vox se había vuelto contra ellos, Reese y Elizabeth no tenían ni un solo aliado. Estaban completa y absolutamente solos en un lugar donde todos los querían muertos, y eso era algo que ninguno de los dos había previsto. Aún así, la única manera de salir de Columbia estaba en posesión de Daisy Fitzroy. Y los adolescentes estaban listos para enfrentarse a sus fuerzas, como lo hicieron con las de Comstock. El atrio que conducía a las oficinas de Fink dentro de la fábrica estaba completamente destrozado. Los cuerpos tanto de su guardia personal como de Vox se esparcieron en charcos de sangre entre los escombros, mientras el dúo buscaba cualquier suministro que pudiera usar. Los constantes combates que tuvieron que soportar desde el depósito policial hasta aquí habían agotado un poco sus suministros y necesitaban reponerlos rápidamente. Afortunadamente, había una gran cantidad de Silver Eagles en los escritorios alrededor de la habitación y una máquina expendedora recientemente ensamblada que les proporcionaba todo lo que necesitaban antes de seguir adelante. Me pregunto cuántos hombres ha estacionado Fitzroy desde aquí hasta donde atracó el barco. Reese se preguntó revisando para asegurarse de que todas sus armas estuvieran cargadas antes de comenzar a moverse. ¡Ay, Reese, encontré algo! Elizabeth gritó desde el frente de la habitación. Dirigiéndose en esa dirección, el viajero vio a la joven sosteniendo una botella de vigor. De color azul oscuro con el diseño de un pulpo con sus tentáculos envueltos a su alrededor. Un único tentáculo estaba enrollado en la parte superior, actuando como corcho con la palabra Undertow escrita en el cuello. Quitando el corcho, olió bien y tuvo arcadas. Jesús, huele a marea baja en la costa de Jersey. Murmuró tapándose la nariz. Elizabeth olió y tuvo una reacción similar. Ya tienes una cantidad decente de poderes, no te castigues con esa desagradable bilis por tener uno más. Dijo preguntándose qué tan mal sabría la mezcla dado el olor. Podría ser útil. Además, no puede ser peor que los demás. Reese se armó de valor y se tapó la nariz antes de tragar el contenido. Dicho líquido casi vuelve a subir ya que el vigor sabía a agua de pescado viscosa. En cuestión de segundos sus brazos comenzaron a mutar. La piel burbujeaba y se movía cuando agujeros del tamaño de una pelota de golf se abrieron en el interior y el exterior de sus manos. Los agujeros se cerraron y la carne a su alrededor se onduló antes de volver a cerrarse. La piel vuelve a la normalidad como si nada le hubiera pasado. Con el conocimiento de sus nuevos poderes asentándose. Reese sacó su mano y lanzó un chorro de agua desde su palma, golpeando un escritorio cercano y volteándolo mientras era enviado a la mitad de la habitación. Usando la misma mano, se concentró un momento antes de volver a estallar. Esta vez, una corriente de agua se disparó por el aire envolviendo el cadáver de un guardia como una boa constrictor y lo hizo retroceder para que flotara en el aire ante él durante unos segundos antes de caer al suelo. Espeluznante como el infierno, pero útil. Dijo Reese mientras las ventosas que cubrían su mano se desvanecieron y tomó su rifle de ráfaga. Elizabeth hizo un trabajo rápido con la cerradura que sellaba la puerta de la oficina de Fink y salieron a un amplio espacio abierto en lo alto de una gran torre de reloj. Engranajes, tuberías, péndulos y varios relojes más pequeños los rodeaban junto con algunas plataformas elevadas y una pasarela que rodeaba toda la torre. El viento los azotó desde la elevación cuando salieron. Reese barría de izquierda a derecha con su arma en caso de una trampa, mientras Elizabeth se metía un poco más en su sudadera con capucha para combatir el frío mientras mantenía los ojos bien abiertos. Caminando a través de la plataforma circular ante ellos y subiendo un tramo de escaleras hasta el centro de la estructura, el viajero se detuvo cuando escuchó a su cargo gritar su nombre. Detrás de la ventana de cristal frente a ellos, sobre manos y rodillas debajo de los numerosos engranajes que trabajaban en la torre, estaba Jeremiah Fink. De espaldas a ellos con las manos entrelazadas ante su forma arrodillada mientras le suplicaba a alguien en la oscuridad más allá con un niño pequeño arrodillado a su lado. ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡No, no, ¡No! Se escuchó un disparo y la sangre del magnate salpicó la ventana. El niño corrió hacia las sombras cuando otra forma salió de ellas. Daisy Fitzroy, líder de Vox Populi, estaba de pie junto al cuerpo de Fink cubierto de sangre. Pistola humeante en su mano mientras daba un paso adelante. Limpiando la sangre de la ventana antes de untarla en la cara como si fueran marcas tribales.
Reece bajó su arma y levantó la mano. Daisy, no quiero pelear contigo y los tuyos. Ya ha habido muchas peleas y muertes. Sus ojos miraron el cuerpo de Fink antes de volver a la mujer de piel oscura. Solo queremos a la primera dama, eso es todo. Nada más. Como acordamos. El rostro de Fitzroy estaba impasible, sus ojos eran hoyos negros mientras los miraba de reojo desde detrás de la ventana manchada de sangre. Mata a los impostores. Quema sus cuerpos cuando hayas terminado. Dijo con frialdad antes de desaparecer de nuevo en la habitación oscura detrás de ella. Bombero. Gritó Isabel. Una aeronave de color carmesí voló alrededor de la torre antes de dejar al portador de fuego blindado en la cima. Otros dos rebeldes se unieron a él y abrieron fuego contra los adolescentes con total abandono. Reece levantó su rifle de ráfaga y disparó 3 balas a los 2 hombres antes de concentrarse en la amenaza mayor. Esquivando una andanada de bolas de fuego lanzadas en su dirección. Es hora de probar el nuevo vigor. Murmuró sacando la mano. Atrapando al bombero con un chorro de agua y suspendiéndolo en el aire. No perdió el tiempo vaciando todo su cargador en la visera ahora cercana del hombre con armadura. El viajero envió varios rayos de electricidad a su cuerpo para asegurarse de que permaneciera abajo. Llegaron 2 aeronaves más y comenzaron a descargar rebeldes en la torre, lo que hizo más difícil concentrarse en dónde disparar. Elizabeth. Ve al nivel inferior, aquí somos presa fácil. Gritó mientras comenzaba a disparar contra los recién llegados. Retrocedieron hasta las escaleras y Reece disparó contra cualquier cosa que se acercara demasiado o les disparó. Un rebelde corrió hacia él con un garrote, recibió un duro centro de izquierda y lo pateó por encima de la barandilla antes de que pudiera recuperarse. Otro fue tras Elizabeth y fue expulsado por cortesía de una onda de choque de su compañero. Al ver crecer el número de hostiles, Reece rápidamente formó un plan y envió un chorro de agua al suelo frente a él. Haciendo un gran charco antes de retroceder hacia donde se refugiaba Elizabeth. ¿Qué hiciste?, preguntó al ver a 5 miembros de Vox venir a por ellos. Espéralo, dijo Reece mientras esperaba hasta el último minuto. Cuando todos los hombres entraron en el charco, envió un rayo eléctrico. Electrocutarlos donde estaban y sacarlos indefinidamente. Cambiando a su ametralladora, el viajero disparó contra 2 rebeldes más que habían sido abandonados antes de que pudieran afianzarse. Pero parecía que cuanto más se sacaba, más aparecía. Daisy estaba haciendo todo lo posible en esto. Su cargador se agotó muy rápidamente, lo que lo obligó a esconderse y recargar mientras los rebeldes continuaban disparando contra su posición. Reece asomó la cabeza y envió 2 posesiones a la fuerza atacante e inmediatamente causó caos en sus filas. Dándole a él y a su cargo un tiempo precioso para saltar a la ruta aérea cercana y regresar al nivel superior. Hay demasiados. Elizabeth exclamó mientras un grupo de 3 rebeldes los cargaba con cuchillos y garrotes. Reece derribó a 2 con su ametralladora antes de que el cargador se quedara vacío. Usando el arma para bloquear el golpe del cuchillo dirigido a su garganta y dando una fuerte patada en el pecho del hombre. Golpeándolo contra la pared, permitiendo que el adolescente le envíe una ráfaga de fuego. Encuentra una manera de entrar a la habitación donde está asaltado Fitzroy. Ella es la única que puede cancelarlos. Dijo en respuesta recargando su arma y cambiando a su cañón de mano. Las pesadas balas desgarraban carne y hueso con cada disparo, dejando su otra mano libre para lanzar ataques de vigor que impedían que Vox se acercara. 3 más subieron por la rampa cercana y dispararon balas por todas partes. El escudo de Reece se hizo añicos en unos momentos, pero él lo ignoró mientras canalizaba energía a través de su cuerpo. Despegando como un borrón y chocando contra el líder rebelde, enviándolo a él y a sus amigos a saltar por encima de la barandilla detrás de ellos y caer en picado hacia la muerte. Con sus últimos poderes agotados, el viajero volvió a usar sus armas y tácticas cuerpo a cuerpo para protegerse de los Vox mientras lentamente comenzaban a encerrarlos a él y a Elizabeth. La joven en cuestión estaba haciendo todo lo que podía para mantenerlo abastecido mientras abría las pequeñas lágrimas que se encontraban a su alrededor. Uno de esos desgarros fue un gran núcleo de Tesla que emitía rayos eléctricos que frieron todo lo que se acercaba. Sal Reece. Atrapó la botella que le arrojaron y se la bebió rápidamente. Rompiéndolo de la cara de un rebelde que lo había atacado y enviando electricidad a través de su cabeza justo después de terminar el trabajo. Su escudo cargó por lo que parecía la 5ª vez desde que todo esto comenzó. Los números de Vox no estaban disminuyendo mucho. Y estaban empezando a quedarse sin sales y munición.
Sin mencionar que las constantes peleas habían comenzado a desgastarlos. Reece lucía nuevos cortes y moretones y Elizabeth había recibido un garrote perdido en el brazo que ahora sostenía. Disparando todo lo que le quedaba en su ametralladora hasta que se quedó vacía. El viajero lo lanzó como un bate de béisbol a la cara de un rebelde. Rompiendo su cabeza violentamente hacia un lado y dejándolo caer como un peso muerto antes de lanzar varias granadas de fuego a otros hostiles que les disparaban desde detrás de algunas piezas de maquinaria. Al echar un vistazo rápido, Reece vio una plataforma que dominaba el resto de la torre a lo largo de la vía aérea. Los Bok se estaban reagrupando y podía escuchar más aeronaves acercándose, por lo que no les dejaban muchas opciones abiertas. Elizabeth, sube a esa plataforma de ahí arriba. Estoy justo detrás de ti. Gritó tomando su cañón de mano y haciendo un agujero sangriento en el pecho de un hombre. Ella dudaba, pero la pelea comenzaba a volverse cada vez más cruel sin un final a la vista. Tomando su gancho aéreo, mientras tenía cuidado con su brazo magullado, saltó a los rieles y se dirigió a la plataforma que le señaló su compañero. De vuelta a la torre. Reece canalizó varios de sus vigores y colocó trampas en caso de que los siguieran. Disparando una onda de choque bronco para manejar a un par de rezagados antes de seguir su carga. Todo el tiempo disparando donde podía a lo largo de la ruta aérea y logrando matar a algunos bots más antes de llegar a su destino donde dos hombres acorralaron a Elizabeth. Saltó, golpeando su gancho aéreo en el costado de la cabeza de un hombre antes de patear al otro fuera de la plataforma. ¿Estás bien?, le preguntó a la joven recargando su poderosa arma. He estado mejor, dijo frotándose el brazo. ¿Qué hacemos? Nos superan en número. Antes de que pudiera hablar, Reece derribó a Elizabeth mientras una lluvia de balas destrozaba la plataforma desde la torre de abajo. Sacando su rifle de ráfaga, se tumbó en el suelo y comenzó a disparar a los hombres desde su posición ventajosa. Sigue luchando. Gritó apretando el gatillo una y otra vez. Las cabezas explotaron en una lluvia de niebla rosa y roja con cada ráfaga disparada. La recarga se volvió robótica como un reloj, cargadores gastados y casquillos de bala colocados en las tablas junto al adolescente mientras seguía disparando. Asegurándose de derribar a los que están en la ruta aérea antes de que pudieran llegar a donde estaban escondidos. Parecía una eternidad. A Reece le dolía todo el cuerpo por el tiroteo, pero no tuvo tiempo de coger un vial de salud de la mochila para rejuvenecer. Así que siguió adelante, hasta que el número de rebeldes finalmente comenzó a disminuir. Ahora solo quedaban unos pocos y parecía que podrían haber ganado la pelea. La plataforma se sacudió de repente, desviando la puntería del viajero y haciéndolo rodar un poco. Sus ojos se abrieron y rápidamente se apartó del camino mientras una mano grande y mecánica aplastaba las tablas sobre las que había estado acostado un momento antes. Un manitas, vestido con un atuendo rojo que lo hacía parecer un demonio, estaba erguido. Sus enormes puños se apretaban y abrían mientras observaba su oposición desde debajo de la capucha de su atuendo. Reece levantó su rifle y disparó varias ráfagas al hombre corpulento, que levantó la mano para desviar la mayoría de las balas que le disparaban. ¡Mierda! El adolescente usó su habilidad resaca para atrapar al manitas con agua antes de agarrar a Elizabeth y usar la vía aérea para poner la mayor distancia posible entre ellos y el gigante mecánico. No tengo suficiente munición para luchar contra este tipo, necesitaremos un plan de respaldo. Dijo cargando uno de sus últimos cargadores y derribando a uno de los rebeldes que aún quedaban en el área. El manitas se estrelló contra el suelo cerca de ellos y se volvió hacia ellos mientras Reece le lanzaba varias granadas de fuego al pecho. Manteniéndolo a la defensiva tanto tiempo como pudiera mientras se les ocurría algo. Elizabeth escaneó todo a su alrededor, buscando y aprovechando que apareciera una lágrima y les brindara la ayuda que tanto necesitaban antes de que fueran aplastados por las manos del hombre grande. Sus ojos azules se fijaron en un rayo de luz no muy lejos. Una mirada más cercana reveló que se trataba de un segundo núcleo de Tesla como el primero que había abierto. Su cerebro dio vueltas a varias ideas hasta que una de ellas pareció quedarse. El núcleo estaba justo al lado de una barandilla que parecía estar en reparación. Si pudieran acercarlo lo suficiente, lo tengo. Gritó corriendo hacia el desgarro. Acércalo aquí. Dijo preparándose para abrir la lágrima. Al no tener tiempo para discutir, Reece comenzó a retroceder. El Andyman lo siguió lentamente antes de comenzar a correr tras él a cuatro patas. El viajero se detuvo junto a su cargo mientras esperaba el último segundo posible y abrió la lágrima.
El hombre grande vio el destello y no pudo detenerse a tiempo cuando su forma mecánica se estrelló contra el núcleo de Tesla y comenzó a convulsionar por la descarga. Tenemos que derribarlo. Elizabeth explicó mientras el conducto de energía comenzaba a perder jugo lentamente. Al comprender lo que ella intentaba decir, Reece se posicionó en la posición correcta y esperó. El manitas convulsionó un poco más antes de que sus enormes manos golpearan el núcleo del Tesla y lo destruyeran. Ese destello fue toda la señal que el adolescente necesitaba mientras canalizaba todo el poder restante en un solo ataque. El viento azotaba a su alrededor y Reece se lanzó hacia adelante con una poderosa carga. Su cuerpo se estrelló contra el Andyman con la velocidad de un misil balístico, el escudo se hizo añicos por el impacto de la fuerza cuando el gran enemigo fue enviado patinando hacia atrás a lo largo de las tablas de madera. Chocando contra la barandilla parcialmente reparada y cayendo por el borde mientras el adolescente rebotaba en su forma mecánica. Poniéndose de pie, el viajero se acercó al borde de la plataforma justo cuando una mano grande se levantó y la agarró. El manitas se aferró con fuerza al borde de la torre, con la intención de levantarse mientras alcanzaba con la otra mano. No puedo permitir que esta cosa vuelva a subir aquí. Reece pensó sacando su cañón de mano y apuntando hacia abajo. Amartillar el martillo hacia atrás antes de apretar el gatillo. El registro de armas fue tragado por el viento aullante que los rodeaba. Pero el agujero del tamaño de un puño perforado en el ojo derecho del manitas era difícil de pasar por alto. Los dedos mecánicos del ser se aflojaron y lentamente soltaron el borde de la torre antes de caer, desapareciendo entre las nubes hasta desaparecer por completo. Pasaron los segundos, Reece dejó escapar un suspiro de alivio antes de volverse hacia Elizabeth. Gran plan. Realmente nos salvó el trasero. Dijo obteniendo una pequeña sonrisa de su cargo. Después de ver lo que se te ocurrió, tuve que pensar como tú. Respondió ella logrando que el viajero se riera entre dientes. Es cierto. Busquemos a Fitzroy y larguémonos de aquí. Después de acabar con los dos únicos rebeldes que quedaban y tragarse uno de los viales de salud que quedaban en su mochila, Reece y Elizabeth regresaron al lugar donde vieron por última vez a Fitzroy en busca de alguna señal del líder rebelde. Al acercarse a uno de los otros grandes ventanales que rodeaban la oficina central, la joven jadeó. Corrió hacia el cristal y empezó a golpearlo. No, 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 no. Gritó mientras sus puños golpeaban débilmente el cristal. Daisy estaba al otro lado, el niño pequeño que había estado al lado de Fink cuando fue ejecutado ahora estaba en sus manos. Pistola a su costado mientras él luchaba contra ella. Va a matar a ese niño. Reece, tenemos que hacer algo. Dijo Elizabeth mirando a su alrededor rápidamente. Tenemos que actuar, tenemos que entrar allí. Ella corrió alrededor de él hacia un respiradero al lado de la ventana. Dame un empujón. Elizabeth, es peligroso, no puedo dejar que hagas eso. Reece dijo que no se sentía bien al respecto. No le estaba preguntando a Reece. Dijo su encargado con ojos duros y decididos. ¿Ahora me vas a ayudar o no? El viajero sabía muy bien que nunca debía disuadir a una mujer de sus pensamientos cuando tenía esa mirada en particular. Se arrodilló y juntó las manos. La distraeré, cogeré al niño y saldré de allí. Dijo seriamente mientras ella tomaba sus manos y él la levantaba. Empujando la ventilación para abrirla y deslizándose hacia adentro lo más silenciosamente posible. Con el cañón de mano aún agarrado, Reece regresó a la ventana a tiempo para ver a Fitzroy presionar el cañón de la pistola en la parte posterior de la cabeza del niño. Fitzroy alto. Gritó golpeando fuerte el cristal, haciéndola girar. ¿Se supone que este es tu movimiento? Disparar a niños inocentes. Esto es lo que hay que hacer. Gritó Fitzroy. Girando a ella y al niño para mirar al adolescente, haciéndolo maldecir mentalmente. Verás, los fundadores no son más que malas hierbas. Córtalas y volverán a crecer. Si quieres deshacerte de las malas hierbas, tienes que arrancarlas desde la raíz. El niño luchó contra su captor. Su mano se cerró sobre su boca mientras la otra agitaba la pistola antes de presionar el cañón contra la cabeza del niño. Daisy no. Escúchame. Este no es el camino, es inocente. Matarlo solo le mostrará a la ciudad que los Vox son los monstruos sobre los que Comstock está predicando. Los Vox son mejores que esto. Tú eres mejor que esto. Reece estuvo muy cerca de suplicar. Esperando que la mujer entrara en razón y bajara el arma. Daisy lo miró y sus ojos recorrieron su rostro mientras aflojaba un poco el agarre de la pistola. ¿Te pareces a él?, dijo con tristeza. Todo como el arcángel enviado para librarnos de las mentiras de Comstock. Para liberarnos.
Su rostro se transformó en uno de furia, pero tú, no él. Puedes tener su rostro, sus habilidades y su suerte. Pero no posees su impulso. Mirrece Vega sabía lo que representaba Vox. ¿Por qué estamos luchando? Él sabía lo que había que hacer. Clavó el cañón en la cabeza del niño haciéndolo gemir. Esta es la única manera de garantizar que se elimine la raíz. ¡No! Reece levantó su cañón de mano, preparándose para abrirse camino a través del cristal y entrar antes de que fuera demasiado tarde. Fitzroy fue a apretar el gatillo, pero de repente se adelantó. El niño se soltó de su agarre y corrió hacia la ventana, presionando algunos botones para cerrarla haciendo que la barrera se abriera antes de pasar corriendo junto al viajero mientras estaba en estado de shock. El frente de la blusa blanca de Daisy tenía una mancha roja sobre el estómago que rápidamente comenzó a extenderse. Cayó de rodillas cuando las luces de la habitación detrás de ella se encendieron. Lo que Reece vio hizo que su corazón casi se detuviera. Allí estaba Elizabeth, temblando como una hoja de árbol con unas tijeras afiladas en la mano. Cubierto de sangre junto con la mitad de su antebrazo. El líder de Vox se dio la vuelta, levantó la mano y agarró a la joven por la sudadera con capucha mientras la sangre fluía libremente de su boca y de la herida abierta en su espalda. Sonidos de gorgoteo provenientes de su garganta mientras intentaba hablar antes de desplomarse en el suelo. La vida se le escapaba por completo donde yacía. Enfundando su arma, Reece entró lentamente en la habitación. Elizabeth, dijo suavemente. Ella estaba blanca como una sábana, la sangre manchaba el frente de su sudadera con capucha y la mayor parte de su falda mientras continuaba temblando. Yo, supongo que viene de familia, susurró, sin quitar los ojos del cuerpo que tenía delante. Reece dio otro paso adelante, sobre el cadáver de Fitzroy mientras se acercaba a ella. Elizabeth, se acercó a ella. Ella levantó la cabeza y retrocedió, con el arma ensangrentada en la mano mientras su compañero levantaba las manos. Vaya, oye, tranquilo. Se acercó a ella lo más lento posible. Tómatelo con calma. Soy yo. Extendió la mano de nuevo cuando ella se relajó, agarrando las tijeras ensangrentadas, quitándoselas y arrojándolas a un lado antes de atraerla hacia su pecho. Sus delicados dedos blancos se apretaron mientras agarraban su chaqueta como si fuera un salvavidas, su rostro se hundió en su camisa mientras sollozos ahogados salían de su garganta. Yo no podía, ella iba a... Logró hipar entre sollozos. SHHH. Está bien, te tengo. Reece susurró acercándola más. Ofreciendo todo el consuelo que pudiera. Isabel negó con la cabeza. No está bien. Ella gritó en su pecho. Reece, yo, acabo de matar a alguien. ¿Cómo está eso bien? Sus angustiados ojos azules miraron a los desgarrados verdes de él. ¿Cómo puedes lidiar con todo esto? Todos estos asesinatos, muerte y violencia. ¿Cómo? Exigió. El viajero se limitó a mirarla a los ojos. Los ojos alguna vez inocentes que había conocido hace 2 días y que ahora estaban apagados debido a todo el caos que había ocurrido desde su fuga. Rogándole que le diera sentido a lo que estaba pasando. Él extendió la mano y le acarició la mejilla. Limpiando un poco de sangre que había salpicado allí mientras hablaba. Porque tengo algo importante que proteger. Su voz era tan cálida y gentil como pudo. Mis dudas, mis miedos, no significan nada si tu vida está en riesgo. Hice la promesa de protegerte sin importar el costo. Y no descansaré hasta que estés a salvo. Las lágrimas cayeron por las mejillas pálidas y manchadas de sangre de Elizabeth mientras presionaba su cabeza debajo de la barbilla de Reece. La familiar sensación de paz que sentía cada vez que estaba cerca de él la invadía. Su corazón dio un vuelco y su estómago dio pequeños vuelcos al escuchar sus palabras. A pesar de que sintió una pizca de miedo al preguntarse hasta dónde llegaría él para protegerla, en su mayoría sintió que los mismos sentimientos familiares de antes se mostraban una vez más. El calor se extendió desde su pecho al resto de su cuerpo cuando sintió sus brazos cerrarse alrededor de su forma mientras los escalofríos se calmaban lentamente, haciéndola sentir a salvo del mundo. La mujer que había matado casi se olvidó mientras se perdía en el abrazo de su protector. Reece se giró lentamente para que su cuerpo bloqueara el cadáver de Fitzroy de la vista de Elizabeth. Levantando a la niña en sus brazos mientras comenzaba a sacarla de la habitación, a través de un conjunto de grandes puertas dobles y por un largo pasillo que conducía a donde estaba atracada la primera dama. Acunándola en sus brazos mientras avanzaba. Un sentimiento similar atravesó su propio corazón mientras abrazaba a Elizabeth.
Hablaba en serio cada palabra, y sus acciones decían mucho en cuanto a hasta dónde llegaría por ella. Volver a casa, a su época, era importante. Pero en ese momento, nada era más importante que la niña en sus brazos. La primera dama había cambiado un poco desde que lo adquirieron por primera vez. Lo habían convertido en un hospital móvil / centro de mando para Vox. Era bastante sencillo decir que Fitzroy había estado usando la aeronave para encabezar la rebelión. Reece hizo un balance de lo que había esparcido por el puente después de asegurarse de que todas las salidas estuvieran cerradas y selladas para cualquiera que intentara seguirlas. El barco necesitaba repostar combustible y, afortunadamente, Daisy tenía el dirigible conectado a la pequeña refinería ubicada cerca del tejado de la fábrica. Elizabeth había entrado en la gran suite situada justo al lado de la entrada y se había encerrado dentro. La viajera pensó que necesitaba algo de tiempo después de lo sucedido. Realmente nunca puedes prepararte sobre cómo lidiar con tu primera muerte. Reece acaba de tener la suerte de mantenerlo todo enterrado en el interior mientras continúa poniendo un pie delante del otro por el bien de su supervivencia y la de su cargo. No cumplió la promesa que le había hecho cuando salieron de la armería. Ella se había visto obligada a matar a alguien, sus manos ahora tenían sangre a pesar de que no estaban tan manchadas como las suyas. Después de revisar el contenido del barco, se acercó y se sentó en la silla frente al panel de control. Hundiéndote en los cojines mientras sentía que la adrenalina se desvanecía de él. El último tiroteo le había quitado mucho, e incluso el frasco de salud que había tomado no pudo reponer toda la fuerza perdida. Reece se pasó una mano por la cara y vio que el sol se ponía en el horizonte una vez más. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado despierto durante 2 días seguidos, salvo el momento en que quedó inconsciente. El constante suministro de vigores, viales de salud, infusiones y su propia adrenalina lo habían mantenido despierto todo este tiempo. Pero podía sentir el cansancio arrastrándose lentamente por el borde de su conciencia. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar hasta que su cuerpo tuviera suficiente? Apoyó la cabeza contra el reposacabezas y miró fijamente al techo. Dios, sé que realmente no he estado orando mucho últimamente. Pero me vendría bien un poco de guía ahora mismo. Él suspiró. He matado a tanta gente en las últimas 48 horas. Ya sea por mi propia preservación o la de Elizabeth, no cambia nada, lo sé. Pero todo se está saliendo de control. El silencio fue su respuesta, pero siguió hablando. Solo necesito saber, ¿por qué yo? Los gemelos todavía no han dado esa información, pero sigo teniendo este sentimiento. Cada vez que Elizabeth y yo saltamos mundos, casi como si tuviera que hacer algo. Algo importante. Simplemente no sé qué. La consola escuchó un ruido sordo que hizo que el viajero se animara. En el suelo, cerca de los controles del barco, había lo que parecía ser un viejo dispositivo de grabación. Curioso, lo recogió y le dio una mirada antes de que una etiqueta de cinta en la parte superior llamara su atención. Las palabras. R. Vega lo miró robándole el aliento. Espera, no puede ser. Pensó extendiendo la mano y presionando el botón de reproducción en el dispositivo. Yo, no pensé que terminaría así. Su propia voz, aunque un poco mayor y desgastada, provenía del pequeño altavoz del dispositivo. He estado pensando en lo que ha pasado por aquí desde que llegué. Todo lo que quería hacer era volver a casa, ver a mi familia otra vez, volver a mi vida. En lugar de eso, me arrastraron a una guerra en un lugar que nunca supe que podría existir. Aunque no puedo arrepentirme. Ayudé a muchas vidas aquí en Columbia. Mi único objetivo se convirtió en una ambición que impulsó una revolución. Vox podrá recuperar lo que Comstock y sus lacayos se lo han quitado. Daisy dijo que debo haberme acostado con la dama de la suerte en algún momento de mi vida, ya que parece que salgo vivo de muchos conflictos mientras salvo a muchos otros. Pero supongo que mi suerte se acabaría con el tiempo. La voz sonaba débil y apagándose. La otra Reece respiró entrecortadamente antes de continuar. No tengo mucho tiempo, F-Fink logró recibir un disparo de suerte, y no puedo detener el sangrado. Si alguien encuentra esto, que lo consiga. A Daisy Fitzroy. Daisy, has sido una buena amiga para mí. Unirme a tu causa y luchar por los justos fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, pero sé que no se detendrá. Incluso si Comstock cae, nunca terminará. El ciclo seguirá repitiéndose a menos que se detenga en la fuente. Necesitas encontrar la raíz del problema y arrancarlo. Elizabeth es la clave, siempre lo fue. Por eso Comstock la necesita. No fue solo por su legado, sino también por su propia preservación.
Una tos fuerte y húmeda atravesó el altavoz, haciendo que el adolescente se estremeciera. Elizabeth, si esto logra llegar a ti, solo quería decirte que lo siento, hice todo lo que pude, pero supongo que simplemente no fue así. Suficiente. Solo espero que puedas perdonarme algún día. Y. Solo quería que supieras, Joel. Se escuchó un suave golpe y todo quedó en silencio. La grabación terminó poco después de que Reece sintiera una sensación de temor y aprensión. ¿De qué estaba hablando su otro ciclo? ¿Raíz del problema? ¿Y cómo fue Elizabeth una clave para todo esto? Sacudiendo la cabeza, Reece dejó el dispositivo y se frotó los ojos. Como si las cosas no pudieran complicarse más. Pensó antes de buscar en el bolsillo de su chaqueta y sacar su iPhone. La barra de energía decía que solo quedaba un 21% de energía en la batería, pero no le prestó atención y sacó una foto de él y su familia. Sonriendo ante la imagen congelada mientras escuchaba la puerta de atrás abrirse y pasos moverse sobre el piso de madera. Al girar el asiento, el viajero sintió que su corazón casi se detenía por segunda vez ese día. Pero por una razón completamente diferente. Elizabeth estaba allí vistiendo un traje completamente nuevo. Una falda larga de color azul oscuro que se conectaba a un corsé blanco que abrazaba maravillosamente todas las curvas de su figura y hacía que sus pechos sobresalieran un poco. El look se completó con una media chaqueta azul oscuro con puños blancos que cubrían sus brazos y se dejaban abiertos. Su cabello, que alguna vez fue más largo, había sido cortado en forma de duendecillo, lo que le daba un aspecto completamente diferente al que tenía antes. Y Reece tuvo que admitir que realmente le gustó. Esto era todo lo que tenían. Dijo tirando la cola de caballo corta que se había cortado de su propio cabello y mirando la expresión de asombro de su compañera. ¿Y tu suéter estaba cubierto de sangre? ¿Se ve bien? Reece tuvo que sacudirse para responderle. Oh, sí. Te ves fantástica. Quiero decir. Te ves hermosa. Quiero decir, maldita sea. Murmuró, provocando una ligera risita por parte de su pupilo mientras ella se sonrojaba ante su cumplido. ¿Estás bien?, preguntó superando su vergüenza. Elizabeth suspiró, frotando distraídamente su mano por la manga de su nueva chaqueta. Un poco mejor, aunque no mucho. Ella miró por la ventana a las nubes. ¿Cuándo nos vamos? Después de que los barcos terminaron de repostar combustible. No debería pasar mucho tiempo. Respondió antes de volver a mirar la foto de su familia, mientras hacía todo lo posible para no comerse con los ojos a la bella joven que estaba cerca de él. La sintió moverse alrededor de la silla y mirar la pantalla con él. Los volverás a ver. Dijo ella suavemente. Reece asintió, lo sé, esto solo me recuerda a la segunda cosa por la que me esfuerzo en todo esto. Dijo sonriendo. La joven le devolvió la sonrisa, recordando sus palabras de que lo único importante para él hasta que todo esto terminara era su seguridad. Su corazón se calentó de nuevo al recordar mientras se miraban a los ojos. Se escuchó un suave clic en la habitación silenciosa que hizo que los adolescentes miraran el teléfono. Estaban tan perdidos en la mirada del otro que Reece accidentalmente presionó el botón de la cámara en la pantalla. La imagen que apareció fue la de los dos mirándose sonriendo. Lo siento por eso. Reece dijo inclinando su pulgar hacia el botón de borrar. La mano de Elizabeth se extendió y tomó el dispositivo. Mirando la foto de ellos dos congelados en el tiempo y sonriendo más ampliamente. Pienso que podemos hacerlo mejor. Dijo antes de sentarse suavemente en el regazo de su compañero, haciéndolo ponerse rojo como una remolacha. ¿Puedes mostrarme cómo funciona?, preguntó mirándolo. Tragándose el nudo en la garganta, Reece presionó algunos botones en la pantalla del iPhone hasta que se encendió la función de la cámara. La lente los muestra a los dos juntos en la silla del piloto. Después de mostrarle qué hacer, movió el dispositivo a la posición correcta y sonrió después de acercar su cabeza a la de Reece. No pudieron evitar sonreír después de verla de ella mientras uno de sus delicados dedos tocaba la cámara en la pantalla. El obturador digital parpadeó y reapareció mostrando la fotografía tomada, y el viajero tuvo que admitir que era bastante buena. Elizabeth miró la imagen por unos momentos y miró a su compañera mientras le devolvía el dispositivo. Creo que uno es un portero. Dijo obteniendo una pequeña risa de Reece. De hecho, es. Respondió guardando el teléfono antes de notar la posición en la que se encontraban. Mientras ella jugaba con el dispositivo, sus brazos la rodearon por la cintura. Sosteniéndola cómodamente en su regazo. Elizabeth debió haberlo notado también por el sonrojo que cubría sus mejillas.
Sus manos se posaron suavemente sobre los hombros de Reece mientras se movía un poco. Reece, realmente no puedo agradecerte lo suficiente por estar aquí conmigo durante todo esto. Has hecho mucho por mí en poco tiempo de lo que otros han hecho en toda mi vida. Te debo mucho, y aún así me lo pides. Tan pequeño. Reece apretó sus caderas ligeramente. No me debes nada, Elizabeth. Cuando hago una promesa, la cumplo. Te prometí libertad, y Dios me ayude a que seas libre de este lugar. El calor en su pecho se convirtió en fuego. Su corazón golpeaba contra su caja torácica de una manera aterradora y estimulante. Podía sentir lo mismo proveniente de su compañero, su respiración saliendo lentamente mientras mantenían sus ojos fijos el uno en el otro. Las manos de Elizabeth se deslizaron desde sus hombros hasta su rostro, las manos de Reece subieron desde su cintura hasta los costados de su estómago por sí solas a medida que se acercaban. Los ojos que se cerraron sobre sus labios se acercaron el uno al otro. ¡Butz! Los adolescentes saltaron por el repentino ruido y vieron que el barco había terminado de repostar combustible. Mirándose uno al otro desde la consola, sus caras se enrojecieron al darse cuenta de lo que estaban a punto de hacer hace un momento. ¿R listo para partir? Reece preguntó tratando de frenar su acelerado corazón. Elizabeth asintió sin poder encontrar su voz mientras se levantaban de la silla y se disponían a preparar a la primera dama para viajar. Desconectar la línea de reabastecimiento de combustible y marcar las coordenadas de París como lo habían hecho antes. La gran aeronave se alejó de la fábrica y comenzó a abrirse camino a través de los edificios que los rodeaban. Ninguno de los adolescentes se miró, siendo la vergüenza la causa principal, pero también el miedo. Los dos habían desarrollado un fuerte vínculo durante el poco tiempo que estuvieron juntos y parecía haber llegado a un punto de ebullición que ninguno de los dos podía controlar más. Sintiendo la necesidad de hablar con ella al respecto, Reece se volvió hacia su cargo. Elizabeth, una gran forma voladora pasó zumbando por el frente de la aeronave haciendo que se le helara la sangre. ¡Oh, mierda! Gritó mientras observaba el banco Songbird abandonado alrededor de un edificio. No, 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 no. Elizabeth gritó aterrorizada. Necesitamos encontrar una manera de hacer que esto vaya más rápido. Gritó Reece mientras se dirigían a los controles en un intento de aumentar la velocidad. Cambiando de rumbo de diferentes maneras mientras intentaban perder a su perseguidor. Tiene que haber algún tipo de acelerador, o algo así. Gritó mientras la sombra de su captor pasaba volando junto a ellos nuevamente. Reece siguió presionando los interruptores. Sigan mirando. Tenemos que movernos antes de, miró por la ventana delantera y vio a Songbird viniendo directamente hacia ellos. Elizabeth baja. El pájaro se estrelló contra la ventana del puente del dirigible. Enviando viento y vidrio lloviendo sobre ellos mientras derribaba a ambos adolescentes sobre sus espaldas. Songbird crujió los soportes a los que se aferraban sus garras mientras intentaba introducir su cabeza en la habitación. Reece sacó su cañón de mano y disparó balas al cuello de la criatura mientras disparaba rayos eléctricos al mismo tiempo que sentía que el barco comenzaba a inclinarse hacia adelante. Nos está derribando. Agárrate a algo. Gritó cuando la primera dama comenzó a rodar, arrojándolos a él y a Elizabeth como muñecos de trapo. Hubo un fuerte estruendo y todo quedó negro. Capítulo 16. Aterrizaje forzoso dolor, eso fue todo lo que registró en su mente. Le dolía todo el cuerpo como si lo hubieran golpeado contra una pared repetidamente durante horas. No es sorprendente considerando lo que había sucedido antes. Con los ojos abiertos lentamente, Reece se encontró boca abajo en el suelo del puente de la primera dama con sangre fluyendo libremente desde un gran corte en su frente. Gimiendo mientras se levantaba sobre sus brazos y rodaba sobre su espalda. Un dolor agudo en el costado le hacía sisear cuando se movía. Al llevar la mano por debajo de la chaqueta, sintió un gran trozo de vidrio que sobresalía de su costado derecho. ¡Mierda! Maldijo alejando su mano y encontrando sangre cubriendo su palma. Haciendo uso de toda la fuerza que pudo, rodó sobre su lado ileso y se arrodilló. Haciendo todo lo posible para no agitar su herida mientras se ponía de pie. Elizabeth. Elizabeth, ¿dónde estás? Llamó a la habitación dañada. Aquí. Ella respondió desde atrás. Reece apretó los dientes mientras sostenía su costado sangrante y avanzaba arrastrando los pies hacia ella. Encontrar a la joven atrapada debajo de la camilla médica que se había instalado antes del accidente. Afortunadamente, la estructura metálica de la cama la había protegido del resto de los objetos que habían sido arrojados cuando Songbird los derribó.
Agarrando el borde del catre, Reece gruñó mientras lo arrojaba a un lado y permitía que Elizabeth se levantara. Parecía ilesa, salvo por un corte en la mejilla derecha y moretones en el ojo derecho y el lado izquierdo del cuello. ¿Algo roto?, preguntó el viajero, haciendo una mueca cuando su costado estalló. ¿Quieres decir que no sea nuestro barco?, preguntó con una sonrisa sin humor. Rápidamente se desvaneció cuando vio a su compañero aferrándose a su costado. ¿Reece? ¿Qué pasa? Él la despidió con la mano. Nada. No es nada. Tropezó un poco obligando a Elizabeth a atraparlo. Su mano haciendo contacto con su herida haciéndole silbar. Reece. Dios mío. Ella jadeó al ver su mano cubierta en su sangre. Tirando su chaqueta hacia un lado y levantándose la camisa para ver el trozo de vidrio que sobresalía. Pasó sus dedos sobre él suavemente haciendo que Reece se tensara. Tenemos que quitárnoslo o el sangrado no se detendrá. Apoyándose pesadamente contra una caja volcada, Reece asintió. Respiró hondo varias veces mientras su cargo comenzaba a hurgar y pinchar la herida. Después de unos segundos pareció encontrar lo que buscaba mientras ponía una mano en la herida y la otra en el fragmento de vidrio. Dándole una última mirada mientras abría más la piel, tirando del fragmento con suficiente presión sin romperlo. El viajero agarró la caja en la que estaba apoyado y sus nudillos se pusieron blancos por el dolor cuando el fragmento se soltó. La sangre le corría por el costado y empapaba su camiseta negra. Elizabeth se movió rápido, agarró un par de paños del suelo junto a ella y los presionó contra la herida. Tomando la mano de su compañero y usándola para mantenerla en su lugar mientras tomaba otra tela y la rasgaba en tiras largas, atándolas alrededor del torso de Reece para sostener el vendaje improvisado. No creo que haya perforado nada vital. Pero será mejor que encontremos un vial de salud que nos ayude. Dijo asegurándose de que todo estuviera en su lugar antes de ayudar a Reece a ponerse de pie. Antes de que tuvieran la oportunidad de inspeccionar el barco, los adolescentes pudieron escuchar a alguien tocando una melodía en un piano afuera. ¿Qué es eso?, preguntó Reece tropezando hacia la ventana rota del puente de la aeronave. Se habían estrellado en algún lugar de la ciudad, cerca de un gran grupo de edificios. Debajo de ellos había un camino que atravesaba un arco de piedra donde había un viejo piano de cola. Con 2 personas conocidas sentadas y jugando. Eso no es todo, dijo Robert Lutece mientras se tocaban las notas. Ciertamente lo es, respondió Rosalinda. Elizabeth escuchó la música que se hacía y comenzó a entrar en pánico. Reece, tenemos que detenerlos, dijo corriendo hacia la puerta y tratando de abrirla a la fuerza. No, esa es la dijo Roberto. No, no lo es. No lo es. No lo es. Reece alcanzó a Elizabeth y la ayudó con la puerta. Tenemos que darnos prisa. Lo van a traer aquí, dijo mientras lograban forzar la puerta para abrirla. La joven salió corriendo entre la pila de escombros afuera mientras los gemelos tocaban más notas. Basta. No sabes lo que estás haciendo, les gritó. Rosalind se sentó a las teclas y continuó tocando hasta que la canción en la que estaba trabajando pareció salir como ellos querían. Ah, ahí está, dijo Robert sonriendo. No, ya lo has hecho. Él regresará. Él regresará. Elizabeth exclamó cuando Reece logró llegar cojeando hasta ellos y se paró a su lado. Listo para alcanzar su arma. Las notas eran correctas, dijo Roberto. El instrumento no lo era, respondió su hermana. Se necesitan ambos para llamar su atención, dijo Roberto. Pero si sabes cantarle, continuó Rosalind. Él te llevará a donde necesites ir. Su hermano terminó de sostenernos un trozo de papel. Reece tomó la tarjeta y miró las imágenes impresas en ella. Parecían planos que representaban una especie de flauta alojada dentro de un cabezal mecánico. Las palabras en la esquina superior izquierda dicen Sistema de Defensa Songbird. Elizabeth también miró la tarjeta antes de volver con los gemelos. ¿Quién eres?, preguntó sin rodeos. Rosalind rozó las teclas del piano con los dedos. Estamos donde nos necesitan. Y es necesario donde estamos, dijo Roberto. Tras observar detenidamente las imágenes del papel, el viajero finalmente llegó a una conclusión. Comstock debe usar estas canciones para controlar Songbird. Si ese es el caso, ¿hay otras que podamos usar para asegurarnos de que no pueda controlar esa cosa? Rosalind se encogió de hombros. Quizás deberías preguntarle al maestro en persona. Mirando a Elizabeth que parecía estar en la misma página que él. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Se volvieron hacia los gemelos y vieron que se habían ido. Por supuesto.
murmuró sentado en el banco del piano ahora vacío. Al menos nos indicaron la dirección correcta. ¿Así que qué hacemos? Preguntó Isabel. Primero vamos a sacar lo que podamos del barco. Después de eso vamos a encontrar alguna manera de mantener a ese pájaro bastardo lejos de nosotros para que podamos escapar. Dijo el viajero empujándose hacia atrás y dirigiéndose hacia la aeronave estrellada. Durante su búsqueda apenas había encontrado nada útil. Reece encontró su rifle de ráfaga detrás de un montón de escombros. El cañón se dobló y la mira se aplastó dejándola inútil. Afortunadamente, la mayoría de sus otros suministros habían sobrevivido al accidente. Pero después de la lucha contra Vox, en la fábrica dijeron que los suministros se habían reducido mucho. Elizabeth sacó el último vial de salud de su mochila y se aseguró de que Reece lo bebiera para que su herida sanara. Aunque su compañera se aseguró de que quedara un poco para que ella misma pudiera tomar un trago decente antes de dejar a la primera dama derribada. No nos queda mucho, dijo empacando los pocos suministros médicos que pudieron encontrar. Un par de sales, un poco de comida y agua. Tendremos que atacar una máquina expendedora o asaltar una tienda cuando tengamos la oportunidad. ¿Qué te queda de munición? Preguntó Isabel. Reece sacó su cañón de mano y lo abrió, arrojando las balas en su mano y tirando los casquillos vacíos. Quedan 4 en la recámara y 8 de repuesto. Dijo volviendo a colocar las balas con otras 2 antes de cerrar el arma nuevamente. Será mejor que cuenten. Regresaron al arco y apartaron el piano del camino mientras observaban bien su nuevo entorno. El arco se abrió revelando una nueva sección de la ciudad. Humo e incendios ondeando en ciertos lugares mientras el sonido de los tiroteos resonaba en el aire. Allí, en la distancia. Reece miró hacia donde apuntaba su cargo y vio una gran estructura flotando a cierta distancia. Nubes oscuras y relámpagos lo rodean como una mansión embrujada y cliché. Esa es la casa Comstock. Si vamos a encontrarlo, deberíamos empezar por ahí. ¿Qué clase de lugar es ese? Preguntó el viajero mientras comenzaban a bajar las escaleras que tenían delante. Por lo que pude deducir, es un manicomio. Llegó la respuesta. Reece sacudió la cabeza, por supuesto, este loco tren no está completo sin un maldito manicomio. Los adolescentes bajaron a un patio donde grupos de personas intentaban abordar aeronaves, montones de equipaje y pertenencias estaban esparcidas por todas partes, mientras los conductores de la aeronave intentaban coordinar a todas las personas. Vienen los Vox, tenemos que abandonar el banquillo. Gritó uno de los conductores. Tenemos que partir inmediatamente, vienen los Vox. ¿A dónde crees que van? Preguntó Elizabeth al ver que todos intentaban irse. Donde no esté Vox. Lejos de los combates y el caos. Dijo Reece cuando entraron en Prosperity Plaza. El lugar está silencioso como un cementerio desde que todos se habían marchado y ahora están evacuando. Avanzando por el camino adoquinado, el dúo dio un suspiro de alivio cuando encontraron un par de máquinas expendedoras y comenzaron a abastecerse de lo que necesitaban. Elizabeth encontró una pistola Vox repetidora junto a un bote de basura volcado y se la arrojó a Reece mientras él encontraba munición en la máquina. Arma nueva en mano, comenzaron a cruzar un puente que conectaba con el resto de la plaza. El viajero lanzaba miradas a Elizabeth de vez en cuando mientras se acercaban al edificio que tenían delante. El accidente estaba fresco en su mente a pesar de que sus heridas sanaban, pero los recuerdos de lo que sucedió antes estaban igual de frescos. Tenía que admitir que había una atracción entre ellos. Incluso durante toda la lucha y el flujo interminable de personas que los perseguían, los dos parecían encontrar consuelo el uno en el otro. Su naturaleza compasiva e inocente lo ayudó a concentrarse en algo más que en la próxima vez que tendría que matar a alguien. Y ella parecía sacar fuerzas de su coraje y de su buen corazón. Se adaptan perfectamente en términos de personalidad, se nivelan y compensan lo que al otro le falta. Fue su conexión la que rápidamente se convirtió en algo más. Pero Reece aún tenía mucho que descubrir. Aunque realmente hubiera deseado que no los hubieran interrumpido, para que ambos pudieran resolverlo. Decidiendo guardar esos pensamientos para sí mismo por el momento, Reece sacudió la cabeza y miró hacia la estación frente a ellos. Saliendo del puente y entrando a un pequeño patio donde había más equipaje esparcido y un par de cadáveres entre ellos. Esto es horrible, murmuró Elizabeth al ver a los civiles muertos. Estas personas no se merecían esto. Reece escuchó un silbido bajo cerca, al mirar hacia arriba sintió que se le daba un vuelco el estómago. Aviso. Gritó empujándola hacia abajo detrás de una pila de baúles mientras un par de pequeños explosivos caían a su alrededor.
En lo alto de las escaleras frente al edificio, había un rebelde con una armadura ligera y una pistola de descarga. Un puñado más salió por la puerta detrás de él y comenzó a tomar posiciones alrededor de la entrada antes de abrir fuego contra la ubicación de los adolescentes. Levantándose, Reece miró hacia la mira de su nueva arma y apuntó. El repetidor era casi exactamente igual a la ametralladora. Excepto que tenía un cargador de tambor y disparaba semiautomáticamente en lugar de lleno para mayor precisión. De cualquier manera, el viajero disparó contra el box, le disparó a uno en la cabeza y a otro en el hombro antes de que pudiera volver a caer. El rebelde con la pistola de salvas volvió a dispararles, destruyendo uno de los baúles en la pila detrás de la cual estaban y haciendo que los escombros se dispersaran. Reece extendió su mano y envió una posesión al hombre con armadura. El mortífero lanzagranadas se volvió contra los demás rebeldes. Los cuerpos salieron volando, algunos en pedazos cuando detonaron las rondas explosivas. Al ver más bots viniendo de un rellano detrás de ellos, Elizabeth abrió una lágrima que sacó una torreta flotante. El arma inmediatamente abrió fuego contra los hostiles entrantes y los mató antes de que pudieran bajar las escaleras hacia el patio. Cuando todos los hostiles cayeron, el hombre que empuñaba el arma de volea se apuntó con el arma. La explosión envió partes del cuerpo ensangrentadas volando en todas direcciones mientras el dúo salía de su escondite y se dirigía hacia la entrada de la estación. Al acercarse a la puerta, Reece vio la cerradura en las manijas y le dio una patada rápida sin éxito. Cerrada. Dijo dando un paso atrás. Aquí, déjame intentarlo. Dijo Elizabeth acercándose a la cerradura y comenzó a forzarla. Apoyado contra el marco de la puerta con el arma todavía en la mano, el viajero pensó en lo que había aprendido de los gemelos. Entonces, ¿qué tiene esa canción que trae a Songbird? Preguntó manteniendo los ojos bien abiertos por si había más rebeldes. Siempre lo ha sido. Cuando era más joven, me emocionaba cuando lo escuchaba. Ella explicó. Él era todo lo que tenía en aquel entonces. Me alimentaba. Me traía libros. Era mi amigo. Reece podía oír la tristeza en su voz mientras trabajaba. ¿Qué cambió? No pudo evitar preguntar. Hizo una pausa por un momento. Cuando crecí, comencé a odiarlo. Porque ya no era mi amigo. Era mi guardián. Es simplemente la mascota de Comstock, igual que yo. No eres la maldita mascota de nadie. Su compañero gruñó con ira ardiendo en sus ojos. Sea lo que sea esa cosa, si fuera tu amigo no te habría mantenido atrapado allí de esa manera. Y tienes razón en cuanto a que es la mascota del viejo bastardo, por eso íbamos a buscar su correa y asegúrate de que se quede en el maldito patio como una buena mascota. Elizabeth asintió en silencio mientras la cerradura se abría y la puerta se abría. Sin embargo, en el momento en que entraron a la estación desearon no haberlo hecho. El atrio principal quedó destrozado. Una estatua de Comstock colocada en el medio de la habitación rodeada de sangre y cadáveres de hombres y mujeres. Al mirar más de cerca, el duro se encogió al ver que a cada cadáver le habían arrancado el cuero cabelludo. La parte superior de sus cabezas estaba clavada a un trozo de madera colocado junto a la estatua caída con un mensaje en rojo que decía, «Cuéntanos, profeta. ¿Nos ves venir?» Eso está jodidamente mal. Reece dijo sacudiendo la cabeza al verlo. Elizabeth se tapó la boca con la mano. Fitzroy realmente no era mejor que Comstock, ¿verdad? Una vez que la gente empieza a bombear la sangre, es bastante difícil volver a calmarla. Así es como la mayoría de las revoluciones realmente obtienen su combustible. Y no es agradable. Respondió antes de guiarlos alrededor de la estatua caída y hacia donde esperaba que estuviera la salida. ¿Esto está en nuestras manos, no? Preguntó la joven. El viajero negó con la cabeza, como dije antes, Elizabeth. No somos responsables de las decisiones de los demás. No importa en qué universo caigamos al revés, de lo único que somos responsables es del nuestro. Después de abrir otra cerradura, los adolescentes se adentraron más en la estación inquietantemente silenciosa. Reece encontró algo parecido a la versión de Vox de una escopeta. Solo disparó un tiro antes de necesitar recargarlo, pero la carga útil de ese tiro se desvió a corta distancia. Esto quedó demostrado cuando disparó un tiro de prueba y redujo una caja cercana a fragmentos de madera quemados. Se guardó las cajas de balas al lado y ahora sostenía el calentador enfrente mientras continuaban. Pasando junto a más cuerpos de personas que no pudieron escapar a tiempo de la ira de Vox. ¿Tienes otro plan para escapar? Se preguntó Elizabeth mientras doblaban una esquina. Aún estamos trabajando en ello. Pero hay un suministro abundante de dirigibles y cepelines por aquí.
Después de que solucionemos el problema de Songbird, partiremos de allí. Respondió Reece mientras se detenía en otra esquina. Presionando su espalda contra la pared y mirando a su alrededor para ver a dos rebeldes parados en el otro extremo. Levantó el suyo y con dos dedos levantados le dijo a su cargo que había dos hostiles esperándolos. Espera aquí. Salió al pasillo, el viento canalizó alrededor de su forma antes de lanzarse hacia adelante. Los dos rebeldes nunca lo vieron venir cuando golpearon al de la derecha contra la pared con un crujido repugnante. Reece se giró con su calentador levantado y disparó al otro hombre a quemarropa y lo redujo a montones de carne ardiendo. Todo claro. Gritó por el pasillo expulsando el casquillo gastado de la poderosa escopeta y cargando uno nuevo. Elizabeth rápidamente se unió a él y salieron al área de atraque de la góndola. Un gran letrero de neón parpadea en el extremo opuesto y parpadea bienvenido a Emporia en el otro lado. La casa Comstock estaba mucho más cerca y parecía mucho más siniestra que antes. Así es como siempre pensé que habría sido el castillo de Frankenstein, pensó Reece en voz alta mientras recorrían el camino alrededor de los muelles. Elizabeth no parecía haberlo oído, perdida en sus propios pensamientos mientras hablaba. Este asunto de la profecía, ¿no crees que nadie pueda realmente ver el futuro, verdad? Nunca tuve fe en cosas así. Reece dijo honestamente. El futuro es lo que hacemos y nunca está escrito en piedra. Ver lo que podría pasar y tratar de que las cosas salgan de esa manera podría volver loco a alguien. Vivir en el aquí y ahora es mucho más fácil para la cordura. El dúo se animó cuando vieron un muelle de góndolas en la estación. Se agacharon detrás de un muro bajo y observaron cómo partía el transporte de un grupo de 5 rebeldes y un patriota motorizado con la forma de Abraham Lincoln. Reece, 2 lágrimas. Una detrás de nosotros y otra en la plataforma al otro lado de la góndola. Susurró Isabel. El viajero asintió y encendió su repetidor. Ábrelos y mantente agachado. Deja que se reduzcan un poco antes de pasar a la ofensiva. Su carga abrió la grieta más cercana a ellos y desató al mundo a su propio patriota motorizado. Su arma de manivela ruge cuando una lluvia de balas comenzó a atravesar a los box antes de que supieran que los golpeó. Un destello de luz señaló la apertura de la segunda lágrima, una torreta automática se encendió y comenzó a acribillar la máquina enemiga con balas y a destrozar los engranajes expuestos mientras estaba de espaldas. Reece se puso de pie y comenzó a disparar balas a los rebeldes mientras intentaban luchar contra el otro patriota. El último hombre cayó con un agujero en el cuello mientras descendían hacia la góndola. Al menos conseguimos un aventón. Dijo quitando munición a los muertos. Elizabeth se arrodilló junto a un civil muerto y les dio la vuelta suavemente. Mira este. ¿Crees que él quería participar en esto? Preguntó cruzando los brazos del hombre sobre su pecho y cerrando los ojos. No creo que ninguno de ellos lo haya hecho. Dijo sombríamente su compañero. Vamos, no hay nada que podamos hacer por ellos. Con el corazón apesadumbrado por toda la vida inocente perdida a su alrededor, los adolescentes subieron a la góndola y tiraron de la palanca de control. El transporte inició su recorrido por las vías acercándolos al asilo. En el camino, pasaron junto a un cartel a cada lado y Reece se sorprendió un poco al ver a los gemelos Lutece allí, uno a cada lado de la góndola. Me acabo de dar cuenta de quiénes son esos dos. Dijo Elizabeth mientras los gemelos jugaban béisbol. Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite que la ciudad flote. ¿Te refieres a los globos y los dispositivos a reacción debajo de las islas? Preguntó su compañera. En realidad sentí mucha curiosidad por eso cuando lo vi por primera vez. Partículas cuánticas suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija. Explicó como si fuera simple. Reece la miró fijamente por un momento. Sí, voy a seguir con la mecánica automotriz. Porque apenas entendí cara o cruz de eso. Elizabeth sacudió la cabeza antes de mirar hacia adelante nuevamente, pero lo extraño es que mis libros decían que habían desaparecido hace varios años. Ambos se detuvieron y miraron fijamente cuando pasaron por otro cartel y vieron a los gemelos parados allí teniendo una conversación mientras Robert pintaba a su hermana. Te dije que vendrían. Dijo Robert Lutece mientras los veían pasar. No, no lo hiciste. Dijo Rosalinda. Bien. Su hermano se rindió. Iba a decirte que vendrían. Pero no lo hiciste. Dijo Rosalinda. Pero yo no. Dijo Roberto. ¿Estás seguro de que es así? Preguntó su hermana. ¿Te iba a haber dicho que vendrían? Ofreció el hermano. No. Dijo Rosalinda. ¿El subjuntivo? Preguntó Roberto. Ese no es el subjuntivo.
dijo Rosalinda. No creo que la sintaxis aún no se haya inventado, respondió su hermano. Algo me dice que no son exactamente lo que parecen, dijo Elizabeth cuando finalmente pasaron junto a los gemelos. Reese giró los hombros, me di cuenta de eso cuando los conocí por primera vez. Y después de todo lo que he visto en los últimos días, he aprendido a dejar de cuestionar lo imposible, admitió mientras la góndola avanzaba y se acercaba a su destino. Tuvo que habido sido. Eso no puede estar bien, dijo Robert mientras pasaban junto a otro cartel donde los dos estaban bailando el vals. El viajero puso los ojos en blanco ante las travesuras de los gemelos mientras su pupilo hablaba. Parece que quieren ayudar. Parece que están locos. Reese respondió pellizcando el puente de su nariz. Pero supongo que cualquier ayuda es mejor que nada. Extraño, ¿no? Dijo Rosalinda. ¿Qué? Le preguntó Roberto. El hecho de que a veces, comenzó su hermana. ¿Terminar las frases del otro? Terminó Roberto. Exactamente, dijo Rosalinda. Sería más extraño si no lo hiciéramos, fue la respuesta mientras seguían bailando. Elizabeth los vio pasar antes de volverse hacia Reese. ¿Cómo supones que logran eso? Vuelve a consultarme cuando la ciudad flotante, los superpoderes y el supuesto futuro de los ciudadanos empiecen a tener sentido, dijo el viajero mientras el transporte atracaba en el Grand Central Depot. Reese sacó su calentador y rápidamente escaneó el depósito. Al verlo claro, condujo a Elizabeth escaleras arriba delante de ellos. Ambos se detuvieron cuando vieron un letrero que representaba a un bebé de cabello castaño oscuro con el sol brillando detrás de ella. Las palabras arriba y debajo de la imagen dicen: la simiente del profeta se sentará en el trono y ahogará en llamas las montañas del hombre. La simiente del profeta se sentará en el trono. Él me estaba preparando, ¿no? Preguntó la joven con ira tiñendo sus palabras. Su compañero asintió, lo era, por cualquier loca razón que inventó. Entonces, ¿por qué encerrarme? Ella imploró. Control. Reese dijo agarrando ligeramente su arma, quería un legado, y se estaba asegurando de que siguieras el camino que él estableció ante ti. Y con lo que pasó con tu torre y el hecho de que todavía está enviando gente tras de ti, creo que también tenía un plan de respaldo para asegurarse de que no fallara. Su acusado parecía un poco sorprendido. ¿Qué crees que había planeado? Controlarme, quiero decir. No estaremos aquí para saber si tengo algo que decir al respecto. El viajero mientras avanzaban por la estación. El Salt Oyster alguna vez fue un restaurante y bar muy famoso en este lado de Columbia. Los clientes que iban y venían por el depósito se detenían un buen rato antes de continuar su camino. Pero ahora todo estaba en completo silencio. Mesas y sillas derribadas con salpicaduras de sangre y casquillos esparcidos entre botellas rotas de alcohol y comida fría debido a un tiroteo que había ocurrido mucho antes. Las puertas que conducían al restaurante se estremecieron por un minuto y fueron seguidas por el sonido de un metal golpeando el suelo afuera. Una de las puertas se abrió lentamente, el barril del calentador de Reese abrió el camino mientras él y Elizabeth entraban. Escaneando rápidamente la habitación vacía antes de cerrar la puerta detrás de ellos y cerrar los cerrojos detrás de ellos. Solo se habían encontrado con un puñado de rebeldes después de abandonar la góndola, pero cuando vieron el establecimiento abandonado creyeron que era un buen lugar para refugiarse y recuperar el aliento por un momento. Dos hombres con garrotes que estaban sentados en la barra se levantaron y corrieron hacia ellos, pero una ráfaga de agua los arrojó hacia atrás. Reese cambió su cañón de mano y derribó a los rebeldes antes de que pudieran levantarse nuevamente. Voy a revisar el resto del lugar, me quedaré aquí y me mantendré fuera de la vista, dijo canalizando electricidad hacia su brazo izquierdo mientras volvía a colocar el martillo en su arma. Elizabeth fue detrás de la barra y se agachó mientras Reese se dirigía hacia atrás. El pequeño pasillo junto a una máquina expendedora conducía a un segundo bar que tenía sentado a otro rebelde que se puso de pie con el recién llegado. El cañón de mano del adolescente hizo ruido y el hombre fue arrojado al bar antes de caer al suelo. Todavía no puedo acostumbrarme a esta mierda, murmuró tomando los casquillos vacíos de su arma y cargando otros nuevos. Afortunadamente, el resto del restaurante estaba libre de hostiles, los baños parecían un infierno y los almacenes que alguna vez estuvieron llenos de diversos alimentos ahora tenían cajas de objetos de valor que parecían haber pertenecido a las casas de las personas. Vox debe haber estado usando este lugar para almacenar lo que lograron robar a los ricos de por aquí. Reese pensó que no encontraba nada útil excepto un puñado de Silver Eagles.
Regresando a la parte principal del restaurante, encontró a Elizabeth sentada en la barra revisando su bolso mientras comía algunos bocadillos que debió haber encontrado detrás de la barra. El lugar está despejado. Supongo que podemos tomar un respiro por un par de minutos. Dijo deslizándose detrás de la barra y sacando una botella de cerveza caliente. ¿Tienes edad suficiente para beber? Preguntó su acusado después de dejar la mochila en el suelo junto a ella y levantarle una ceja. Reese se encogió de hombros, lo suficientemente cerca. Dijo quitando la tapa y tomando un largo sorbo. Se encogió y dejó la botella sobre el mostrador. Aunque sabe a orina en un mal día. Elizabeth se rió. Ella se calmó después de un rato y lo miró. ¿Cómo está tu lado? El viajero se levantó la camisa y se desabrochó el vendaje improvisado que ella le había hecho después del accidente de la primera dama. Su piel se había reparado gracias al vial de salud que bebió, la cicatriz que quedó era de unos buenos 5 centímetros de largo, de color rosa brillante, pero mostraba signos de desvanecimiento debido a la curación acelerada. Mejor. Gracias por eso también, por cierto. Las cosas siguen así y realmente empezaré a deberte algo. Dijo sacándole otra sonrisa. Tal vez, pero por lo que ha sucedido hasta ahora creo que es seguro decir que estamos empatados. Isabel respondió. Reese se rió entre dientes mientras se acomodaban en un cómodo silencio. Sus pensamientos anteriores sobre ellos dos resurgieron una vez más y no pudo evitarlo más. ¡Ay, Elizabeth! Ella lo miró a él. Necesito preguntar sobre lo que pasó en el barco. Ya sabes, antes de que Songbird atacara. Los ojos de la joven se abrieron y se sonrojó de un color rojo claro. Fue algo espontáneo. Ya sabes, intentó explicar. Elizabeth. Dijo Reese parándose frente a ella y apoyándose en la barra. Tú y yo sabemos que eso es un montón de tonterías. Hay algo ahí, simplemente ha estado hirviendo bajo la superficie y llegó a un punto crítico cuando estábamos de regreso en la fábrica. Ella no lo miró a los ojos. Su mano se acercó y tomó suavemente la de ella. Supongo que estoy tratando de preguntarte si tú también lo sentiste. Que no fui el único. Le tomó unos momentos, pero sus ojos azul celeste se encontraron con los verdes de él con una variedad de emociones detrás de ellos. Yo, no lo sé. Ella miró sus manos unidas y se alejó lentamente. Reese, incluso si hubiera algo ahí, no durará. Reese permaneció en silencio mientras respiraba lentamente. Eres de otra época, eventualmente tendrás que regresar a tu casa. Tienes familia, una vida lejos de este lugar en el futuro. Elizabeth pasó sus dedos lentamente por su cabello ahora más corto. Yo solo, no lo sé. La confusión en su rostro era clara como el día. Respirando profundamente, el viajero supo que esa podría haber sido una de las respuestas que ella le daría. Había estado aislada del contacto humano habitual, aunque podía entender lo que podría estar sintiendo, no sabía cómo expresarlo. Y el hecho de que fuera un hombre fuera de tiempo también frenó una posible relación. Pero él podía verlo en sus ojos. Incluso si ella no podía decirlo, él podía leerlo cuando ella lo miraba. Había una conexión allí y sabía que era algo especial. Incluso el primer encuentro con su ex no había sido tan intenso. Sin embargo, no había ido a una ciudad hostil y había rescatado a su ex de una torre mientras luchaba contra 2 ejércitos para mantenerla a salvo como si fuera Elizabeth. Por el momento, sin embargo, necesitaban concentrarse en su situación. Así que Reese archivó todo en el fondo de su mente mientras le saludaba con la cabeza. Está bien. Ella lo miró y él pudo ver tristeza y algo más en sus ojos que le decía que quería decir algo, pero que lo que podrían haber sido dudas y miedo la retenía. Guardaremos esto para cuando salgamos de aquí, ¿vale? Preguntó extendiendo su mano para estrecharla. ¿Pareja? Elizabeth sonrió y le estrechó la mano. Está bien. Socio. Reese se reclinó e inmediatamente resbaló. Su pie derecho se enganchó en una caja destrozada y cayó hacia un lado y se agarró a la parte inferior de la barra para apoyarse. Su mano entró en contacto con lo que parecía un interruptor. Un clic resonó en la habitación y una puerta junto a la pared más cercana a la barra se abrió lentamente. Curiosos, los adolescentes caminaron hacia la habitación recién revelada y descubrieron que era un área de almacenamiento secreta. Lleno de alcohol añejo poco común, una caja fuerte y un par de montones de revistas y fotografías de pin-up. Y en el centro de la mesa, en medio de la habitación, había una botella de vigor. De color bronce brillante con un casco espartano en la parte superior del corcho. Revisaron la habitación y encontraron más Silver Eagles y mucho más.
Elizabeth arrugó la nariz ante las revistas porno esparcidas mientras Reece tomaba el vigor. «¿Devolver al remitente, dijo quitando la tapa y bebiendo el líquido que contenía. El sentimiento que siguió fue indescriptible. Reece sintió como si sus propios huesos ardieran a lo largo de sus brazos. A través de su visión borrosa vio cómo la piel de sus manos y brazos se derretía, sus huesos blancos como la lejía quedaban expuestos mientras estaban cubiertos de algo parecido a metal líquido. Un destello reveló que sus manos volvieron a ser como estaban cuando el nuevo poder se instaló en su ser. La puerta del Salt Oyster se abrió de golpe. 6 miembros de Vox irrumpieron en el restaurante, con todas sus armas apuntando a la habitación secreta mientras los adolescentes daban vueltas. «¡Mátalos!», gritó el que iba a la cabeza mientras abrían fuego. El tiempo se ralentizó. Reece jaló a Elizabeth detrás de él y le tendió la palma de la mano izquierda. Energía cálida recorriéndolo y proyectándose frente a él. Las balas disparadas por los rebeldes fueron detenidas en el aire por una fuerza invisible. Un segundo después cada bala fue succionada hacia la palma del adolescente donde una bola de energía roja comenzó a acumularse. El metal se moldeó en el centro de la bola de energía y comenzó a crecer constantemente con cada bala que se detenía. Cuando los rebeldes dejaron de disparar, lo único que pudieron hacer fue mirar fijamente lo que sucedía ante ellos. El viajero sostuvo la bola brillante en su palma y sintió la energía dentro de ella pulsando. «Aquí atrapa». Echó su brazo hacia atrás y lanzó el ataque con todas sus fuerzas. La bola de energía navegó por el aire y alcanzó a los miembros de Vox, explotando en una explosión brillante que obligó a Reece y Elizabeth a taparse los ojos. Cuando todo se desvaneció y vieron el resultado, se sorprendieron al ver a los 6 rebeldes tirados muertos alrededor de la puerta ahora humeante. «Oh, vaya», susurró Isabel. Su compañero miró su mano y sintió la misma energía canalizándose en sus huesos mientras sonreía. «Creo que tengo un nuevo poder favorito».